Buenas tardes conmigo, mi nombre es Juan José Hidalgo, ya saben que soy quien dirige este post, quien siempre está analizando la cuestión criminal desde un enfoque de criminología para la paz, criminología sociológica, psicocriminología. Y bueno, estaba pensando un poco sobre la situación que estamos viviendo en el Ecuador, pero es una situación que se vive también en muchos países. Que es un tema que me ha llamado mucho la atención porque acá en Ecuador estas bandas narcoterroristas tienen una especie de cultura propia de la banda, lo cual pues llama mucho digamos, lo cual cumple, ¿no? Dos cosas, ¿no? La teoría del aprendizaje social y las teorías de sus culturas. Es decir, cuando nosotros hemos visto muchas publicaciones en Instagram, TikTok, etcétera, que hacen estas bandas, y por ejemplo tienen una canción que ha pegado mucho, que es muy popular. Es decir, crean arte, crean cultura, adoctrinan a través del arte y la cultura a sus miembros, a sus soldados, por así decirlo, y esto le genera una identidad al delincuente que no lo hace fiel con los intereses de un país, sino lo hace fiel a una especie de nación paralela a un país. Es lo que se llama un paraestado. Por lo tanto, un individuo en el Ecuador no es ya un miembro del Estado ecuatoriano, ya no se considera tanto un ciudadano del Estado ecuatoriano, sino se refleja, se ve como un ciudadano de la nación de los lobos, como un ciudadano de la nación de los tiguerones. Me imagino que en México como un ciudadano de Jalisco, nueva generación. De hecho, los grupos guerrilleros en Colombia se consideran guerrilleros con una ideología propia que justifica los actos de violencia que ellos producen e inclusive el delito. Y esto no solo en América, en Europa muchas guerras también se desataron, se desatan en virtud, digamos, de estas culturas, ¿no? Ustedes ven que hay un trasfondo cultural en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? O, por ejemplo, de ciertos grupos terroristas como ISIS, Al-Qaeda, que se fundamentan en una transformación criminal, malvada, de lo que dice el Corán. Es decir, los mismos problemas de Gaza, ¿no? Que hay entre Hezbollah, entre Hamas y la nación pues, de Israel, en donde dentro de esos elementos pues el reclamo de una nación árabe está también imbuida en una ideología, en una cultura, en una creencia. Esto es algo que los narcotraficantes, las organizaciones delictivas y el terrorismo americano encuentran muy útil, porque digamos, reclutan personas de muy bajo conocimiento educativo, con muy poco desarrollo social en lo que respecta a la moral y la ética, llenos de desesperanza porque no tienen una economía y acceso a servicios. E inmediatamente a estas personas que están vacías se les comienza a inculcar que ellos no pertenecen al Estado ecuatoriano, que es el que los aprieta, que es el que los daña, que es quien les ha producido todos sus males, sino pertenecen a su organización que los acoge, los quiere y los ama. Por eso es que, tal cual fuera un soldado, no tienen empacho en poner una bomba, no tienen empacho, no tienen problema en matar a alguien, porque en su cabeza estos muchachitos están defendiendo a su gente.
en contra de un Estado tirano, en contra de un Estado malvado, y así se justifican todos los actos criminales que realizan. Entonces, este adoctrinamiento es terrible, ¿no? Porque crea un perfil criminal y al mismo tiempo crea un perfil victimológico de aquel que es reclutado y que quiere avanzar. Crea una condición cultural en la que él se adapta y de hecho ya no se siente contento cómo funciona la sociedad en general. Pero algo que me llama mucho la atención de estos grupos terroristas que tenemos en América es que justifican la guerra contra los estados porque indican que ellos van a luchar por la libertad, por la paz, por la justicia, en contra de los políticos corruptos, etcétera, etcétera. Es decir, una cuestión tan bizarra, tan anormal, que hace que se recluyan estos individuos en diferentes formaciones, y este adoctrinamiento que no es, pues digamos, una cuestión de al azar, sino que es tomado, prestado de organizaciones terroristas y guerrilleras, hacen que estos individuos, que estos jóvenes sean reclutados para cometer los más atroces crímenes en las Américas. Yo creo que si se analiza sociológicamente este adoctrinamiento y podemos a través de la cultura, y aquí los artistas tienen mucho que ver, cambiarles el chip, por así decirle, a estos prospectos de criminales o criminales ya, podríamos mejorar las cosas de un punto sociológico, psicológico, y decirles, oye, eso no es una nación, eso no son tus hermanos, eso no son tus líderes, sino tú eres ecuatoriano, tú eres colombiano, tú eres nicaragüense, tú eres mexicano o estadounidense, y esta es la cultura que a nosotros nos une, y estas son las normas sociales que a nosotros nos hacen tener libertad y justicia y democracia. Así que hay que trabajar mucho en la cultura y entender el adoctrinamiento criminal. Para mí, digamos, es una desgracia lo que estoy viendo en mi país, pero a su vez es un laboratorio abierto que me permite entender un poco más la criminalidad y las formas de proponer respuestas desde un punto de vista de la criminología para la paz. Un abrazo, un saludo a todos y gracias por escucharme.